Pero en este periodo surgió el ministerio de un hermano muy precioso, llamado John Wycliffe, nacido en Inglaterra en 1330. Ahora, ¿por qué la vida de este hombre es tan importante para la historia de la iglesia? Esto es muy importante saberlo porque usted ahí comienza a entender qué fue esto que el Señor vino a pelear con la espada de su boca contra los que no se arrepintieron. Conocido como el hombre más grande de Inglaterra de su época. Bueno, él fue un sacerdote católico, estudió en Oxford, doctorado en matemáticas, filosofía, consagrado a la teología y al derecho canónico. Un hombre totalmente preparado, un hombre de letras, instruido, preparado por Dios, amante de la teología, un erudito. En una época bien difícil, la mayoría de los habitantes de Inglaterra eran analfabetas, ignorantes, los clérigos borrachos e inmorales. Europa se sumergía bajo la peste negra. En Inglaterra, algunos historiadores dicen que la tercera parte, otros dicen que la segunda parte de los ingleses estaban muriendo de peste. Faltaron vivos para enterrar los muertos, dicen los historiadores. Una época terrible, hermano. El papado en esta época se había dividido en dos. Por problemas de codicia, había un papa en Italia, había un papa en Francia. El cristianismo colapsando en inmoralidad, en superstición, en idolatría, y Dios levanta un sacerdote, un hombre estudiado. No era cualquier hombre, hermano, un hombre de letras, pero sobre todo un hombre de la palabra de Dios. Un hombre que como pocos en la historia, aunque siempre los hombres de Dios siempre han sido hombres de la palabra de Dios. Ese apóstol de nuestra generación chistoso, ese predicador de nuestra generación comediante, ese predicador de nuestra generación que parece un coaching, ese predicador de nuestra generación que predica superación personal, eso es abominable. Los hombres de Dios siempre fueron hombres de la palabra de Dios. Y Wycliffe en esta época, él exaltó y engrandeció la supremacía de la autoridad de la palabra de Dios. Tanto que él rompió con el catolicismo, con su papado y fue perseguido. Este hombre, en su amor, en su deseo, en su pasión para que las personas conocieran la verdad y fueran libres, fue el primer traductor de la Biblia del latín al idioma nativo, el inglés. Y esto en esta época era inconcebible. Cuando alguien lo pensaba, nomás la simple idea de que la Inquisición con todos sus organismo asesino y perseguidor viniera contra él, eso desaparecía la idea. Mas Wycliffe, en su gran deseo de que el hombre conociera la palabra, comenzó una traducción de las escrituras que llevó a la primera versión al inglés, usada posteriormente por otros como Tyndale y los grandes traductores más adelante. La traducción al inglés, una perla de la literatura inglesa, una joya. ¿Por qué una joya? Porque todavía en esta época, a diferencia de la época de la Reforma en el siglo XVI, no estaba la imprenta. Entonces las Biblias que se tenían eran copias a mano, en latín, escasas y costosas. Entonces, como no hay palabra, la iglesia se apodera del imperio, la iglesia se apodera de las personas, la iglesia se enseñorea de todo y todos en su ceguera le obedecen. ¿Por qué? Porque cuando no está la palabra, somos engañados, somos esclavizados. La única manera, por eso decía el Señor, vendré y pelearé contra ti. ¿Y cómo? Con la espada. Entonces Wycliffe se caracterizó por ser un hombre de la palabra, que en su deseo de que la palabra fuera conocida, tradujo las escrituras y también levantó un grupo de misioneros llamados los lorardos, sacerdotes pobres, que iban por todas las ciudades predicando el evangelio en la lengua nativa de los ingleses. Y eso fue una obra tremenda, hermano. Dios sembró de una manera poderosa la semilla que daría fruto 150 años más adelante con la Reforma protestante.
Y todo comenzó con este hombre, John Wycliffe.